Mi historia se encuentra en el libro de Primera de Reyes. Es la historia que nace desde el Antiguo Testamento. Una historia que está plasmada en la Biblia. Está plasmada porque siempre lo que está en la Biblia merece respeto, merece también consideración y merece también que nosotros podamos escuchar. La Biblia no es solamente un libro para los creyentes, es un libro que habla de historia, de contexto, de cosas interesantes, de realeza, de grandeza y también de pobreza, de momentos difíciles como críticos también, momentos en donde esa palabra que ustedes así le llaman, esa palabra de Dios puede hacer cosas extraordinarias con personas comunes y corrientes. Mi historia no es menor, porque por algo aparezco allí. Tal vez va a costar un poquito entender que una mujer que no es judía, porque no lo soy, tampoco soy una mujer que viene del linaje hebreo, pero sí les puedo decir que soy una reina que justamente vengo desde un sector que no es común que ustedes conozcan y también es un lugar donde no es fácil llegar. No es fácil porque para llegar a mi ciudad desde Jerusalén tengo que prácticamente viajar 6 meses. 6 meses de recorrido, 6 meses de un arduo y cansado momento de viaje. Y mi hermosa tierra, el lugar de mi historia, es una tierra preciosa y rica. De hecho, yo soy la reina de un sector de un lugar en donde el oro y la plata no es un tema de discusión. Porque a pesar de no ser creyente como son ustedes, o adorar al Dios que ustedes adoran, Dios ha tenido misericordia y nos ha provisto de muchas riquezas y de muchas cosas. Y en una de esas instancias, cuando yo estaba ahí, en Getem, donde yo pertenezco, escuché de un hombre muy especial, un hombre que todos decían que era el hombre más sabio del mundo. Era inteligente, también era un guerrero. Era un hombre que todos decían que su conocimiento y su prudencia eran dignas de escuchar y también de recibir. Y cuando yo escuché ese rumor a la distancia, pensé y dije, un viaje de 6 meses, ¿valdrá la pena para conocer a ese hombre? ¿Será real lo que dicen de él? ¿O será simplemente algo que todos hablan aquí en mi reino simplemente para hacerme sentir poca cosa? Que un rey sea superior a mí, teniendo todo lo que yo tengo. Entonces fue cuando decidí, tomé a mis criados, tomé a mis esclavos también, porque también los tengo. Tomé todo lo que podía tomar, oro, plata, regalos importantes, no cualquier cosa pequeña no. Porque si bien es cierto, no temo a Dios como lo temen a ustedes, pero sí aprendí a ser generosa. Y si yo tenía que presentarme frente a ese gran personaje que todos hablaban, no podía llegar con las manos vacías. Eso no es digno de una reina. Así que emprendí mi viaje. Llevaba miles de preguntas para hacerle, varios acertijos también. Quería saber de dónde procedía su tanta nobleza, inteligencia y también, ¿por qué no? Muchos decían que era muy simpático, muy guapo también. Pero yo quería descubrir cómo era posible que un hombre pudiese llegar a ser tan extraordinario, con una mente tan especial, para gobernar con tanta sabiduría, con tanta inteligencia, pero también con tanto dominio y también tanto respeto hacia el prójimo, como tal vez yo nunca me hubiese imaginado.
Cuando yo llegué a Jerusalén, las puertas se abrieron. Tengo que reconocer que estaba muy nerviosa. Estaba frente a algo desconocido. Pero cuando las puertas de ese lugar se empezaron a abrir, algo ocurría en ese lugar. No puedo todavía entender qué era lo que pasaba allí. Pero el momento que me bajo y empiezo a caminar por ese pasillo y veo la majestuosidad de ese trono, comprendí que no era simplemente un rey. No era simplemente un hombre. Algo tenía él que yo no podía definir, pero que uno podía sentirlo en la atmósfera. Había un respeto hacia él. Había una consideración. Había reverencia. Había altura cuando hablaban de él. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y mi corazón comenzó a temblar. Y dije, ¿será una deidad? ¿Será un espíritu que lo ha poseído a él? De donde yo vengo será muy normal pensarlo. Entre pueblos paganos podíamos adorar cualquier cosa, cualquier imagen, cualquier estatuilla, cualquier elemento de la naturaleza era digno de elogiar y de alabar. Yo quería saber qué tenía ese hombre. Cuando él se presenta y yo me presento ante él, comprendí de que no era casualidad estar allí en ese lugar. Y por eso fue que di la orden que yo no me iría pronto de Jerusalén. Me quedaría con él y con toda su gente, porque quería saber si era un falso rey o era un hipócrita, con una pantalla de rey, pero falso, ingenuo y torpe. Pensé también que a lo mejor muchos de sus amigos, por decirlo así, o gente de la corte, le decían cosas para que él pudiese decir en público y quedar bien. Pero cuando él me hizo pasar al Palacio Real, y yo le hago la pregunta, ¿de dónde viene tanta sabiduría? ¿De dónde viene tanta inteligencia, no solamente cognitiva, sino que una tranquilidad emocional, una paz? Que incluso él como se movía y como caminaba, era como que todo el palacio estaba hipnotizado con una presencia sobrenatural. Y fue cuando él me dijo, todo lo que tú ves aquí, todo lo que ven tus ojos, incluso mi persona, lo que te han dicho de mí es don de Dios. Yo no lo merecía. Todo lo que tú puedes admirar en este lugar es obra de un Dios. Y él me habló de vuestro Dios. ¿Es así? Quedé dudosa. ¿Es así? De un Dios que es dueño del cielo y de la tierra. De un Dios que todo se le sujeta. Me habló y me sentó en ese lugar y me dijo, escucha atentamente, porque quiero contarte de dónde procede lo que tú has escuchado, de dónde viene. Y eso no es mío, no es habilidad personal, no son talentos personales, no son cualidades, no es algo que saqué de un libro, viene del mismo trono de Dios. Cuando mi padre murió, el gran rey David, y me dijo que iba a tomar posesión de este lugar y que iba a tener que direccionar al pueblo de Israel, una nación que era una nación importante, una nación que era una nación especial para ese Dios. Yo sentí temor de lo que me estaban diciendo, de lo que me habían encomendado, tuve temor. Y lo único que pensé hacer fue postrarme ante el Dios de mi padre y decirle, no quiero nada. Cuando él me preguntó, ¿qué quieres, Salomón? Él me dijo, no quiero riquezas. No quiero ser grande simplemente por ser grande. Para liderar este pueblo, para gobernar esta nación, necesito que me llenes y me dotes simplemente de sabiduría. Me contó el rey
Y me contaron las personas que estaban allí, que ese hombre cuando inicia su liderazgo, inicia su reinado, era un hombre que amaba profundamente a Dios. Temía a ese Dios. Cuando él hablaba conmigo, yo tiritaba. No lo podía entender, pero sentía que algo raro salía de ese hombre. Y cada vez que hablaba, el pueblo decía, bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová. Y bendito sea Jehová. Él me mostró todo lo que poseía. Y me dijo lo siguiente. La riqueza más grande que puede tener un hombre o una mujer es conocer a Dios. Me dijo, ¿quieres saber cosas del mundo? ¿Quieres conocer cosas de la sociedad? ¿Quieres conocer cómo tratar al ser humano? Necesitas urgentemente conocer al Dios que lo creó. Necesitas acercarte al Dios que lo formó. Tengo que reconocer que para mí bien complicado era el tema porque yo soy politeísta. Pero cuando él me hablaba de su Dios y de la manera que Dios había cumplido su promesa, porque él pidió y Dios se lo concedió. Y había solamente que mirarlo para darse cuenta que era respuesta del cielo. No había que indagar mucho. Él contestó todas mis 1000 preguntas. No hubo ni una que él no haya respondido. Las que son del universo, las que son de la tierra, las que son del mar. Todos los acertijos los logró entender en profundidad y cabalidad y con mucho argumento. Era un hombre que se desprendía de él conocimiento puro, pero era un conocimiento no para engrandecerse él, no era un conocimiento para decir cuán grande soy yo, no era un conocimiento para decir discúlpame, déjame decirte cómo se debe manejar la vida porque yo sé más que tú. No era un egocentrista, no era un hombre que me estaba diciendo mira, obsérvame, mira todo lo que he logrado. Él en cada minuto decía, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Quise salir y saltar del libro de Primeras de Reyes y venir ante ustedes. Porque si usted me quiere hacer la pregunta si me convertí, descúbralo en la Biblia, porque no aparece. Si usted quiere saber algo más o especular acerca de mi persona, que se ha escrito muchos libros, y también se ha hablado de grandes películas, incluso han llegado a decir, pero es especulación, la Biblia no lo dice, que fui parte también del séquito de harén del rey Salomón. Pero dejemos a la imaginación que vuele, ¿les parece? Yo lo único que les puedo contar, que el Dios de ese rey, es y era extraordinario. Lo bendijo enormemente y le dio más de lo que él merecía. Y en todos lados, no solamente en su libro sagrado, se habla de la majestuosidad del reinado del rey de Salomón. En cualquier libro de historia, pinchas y aparece el gran trono de Salomón. Tristemente, y ustedes lo saben mejor que yo, este hombre comenzó bien agarradito de su Dios, bien tomadito de ese Dios. Pero sus últimos años, bueno, ¿qué le vamos a decir? Las mujeres somos peligrosas a rato, y más si son paganas y no temen a Dios. Hicieron que su sabiduría se convirtiera en necedad. Y bueno, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? ¿Cómo terminó el rey? A ver, ¿quién se atreve? ¿Qué más? ¿Terminó solo? Las mujeres hicieron con él lo que quisieron. En cierta forma también le endosaron sus dioses. El hombre comenzó bien, pero terminó mal. Porque a veces los dones que Dios nos entrega, yo trato de entender hoy, son para valorarlos y amarlos. No son para abandonarlos, no son para dejarlos en el camino. Y entendí entonces que la sabiduría, así como viene, se puede perder.
La inteligencia que Dios te da lo puedes perder cuando tu corazón se desenfoca del propósito de ese Dios. Porque el mío tiene fallas, porque no es tu Dios. Pero yo tengo súper claro que el de ustedes es Dios veraz. Es un Dios santo porque lo sentí. Es un Dios real porque lo vi en la majestuosidad de su reino. Es un Dios que cumple promesas porque yo vi la grandeza de Dios allí, no siendo nada. Entonces me imagino que en esta noche la pregunta que tenemos que hacernos todos juntos es: ¿qué tomamos? ¿La sabiduría o la necedad? ¿Sabiduría o la imprudencia? ¿Sabiduría o vida con Dios? Entonces el consejo que quiero yo entregarles hoy, porque espero que hayan descubierto quién soy. ¿Saben quién soy? A ver, ¿quién se atreve a decir quién soy? La reina de Sabá. La sabiduría usted no la puede comprar. No la puede sacar de una planta. No puedes ir al mercado. Tienes que adquirirla y, como dijo mi rey, tienes que pedirla. Para ser prudente, para ser sensato, para ser sincero, para hablar con la verdad. Para aprender a resolver los conflictos al interior de una familia. Para poder defender un principio cuando todo te está diciendo que no vale. Y más cuando se trata de que ustedes profesan y dicen ser hijos del Dios. Tiene que haber una consecuencia con lo que piensas, con lo que haces. Una consecuencia con lo que piensas y dices. Una consecuencia con lo que crees y lo que ves. Sabiduría no es simplemente tener inteligencia para contestar miles de preguntas. Tiene que ver con tener también inteligencia emocional y saber determinar cuando en tu vida estás pasándola bien, la estás pasando mal. Y en el caso de ustedes, alabado sea Dios, como decía el rey Salomón, tienen el tesoro más grande en su vida. Tienen la respuesta allí, a la vuelta de su esquina. No tienen que correr de un lugar a otro porque ustedes claman y Dios responde. Hay preguntas, Dios responde. Hay dolores, Dios actúa. No tienes que correr porque tu Dios es Dios. Y fuera de Él no hay nadie más que pueda salvar. No hay nadie más que pueda redimir, que pueda tocar tu corazón. Aprendí a través del rey que donde se posesiona la sabiduría es en el corazón del hombre. Y engañoso puede ser el corazón. Pero cuando Dios, el Dios que me hablaba Salomón, está en el centro, Él me decía: cuando dejes, reina, que Dios esté en el centro, todo lo demás será añadido. Me aprendí un texto que Él me enseñó, de los tantos, en esas largas charlas de conversación. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es sabiduría. Y sabiduría es sinónimo de temor a Jehová. Él escribió un libro, ¿lo ha leído usted? Que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero termina diciendo: el principio de la sabiduría es el... Pregunto, ¿qué vas a escoger tú? ¿Cómo quieres andar? ¿Cómo te quieres comportar? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres formar a tus hijos? Miren, el dinero se acaba. Oh, parece que algunos dudaron. El dinero se acaba. A veces almacenamos y queremos tener tantas cosas. Pero puedo ser rico y ser pobre de acá adentro si no tienes la sabiduría del cielo. Puedes tener todo y trabajar para tener lo que quieres lograr. Te hago una pregunta: ¿así mismo trabajas por buscar la presencia de Dios? ¿De la misma manera te esmeras? ¿De la misma manera corres a los pies de ese Dios
diciéndole, sálvame que perezco. Él me enseñó otro texto, como el ciervo busca por las aguas. ¿Qué dice? Día y noche del Dios vivo. Si es así, ¿por qué estás frustrado? Si están así, ¿por qué te sientes tan desesperado o desesperada? Si están así, ¿por qué a veces no sabes cómo arreglar lo simple de la vida? Si es así, ¿por qué te cuesta tanto amar a ese Dios cuando Él te lo ha dado todo? En esta noche, yo tengo que partir a mi tierra, porque solamente vine a dar un vistazo a una iglesia que dijo Él que celebraban al Dios vivo, que adoraban a un Dios potente. Y que para servir a Dios, según me contaba él, había que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas, pero él me dijo que valía la pena. Yo no sé si él pudo entender lo que me dijo a mí cuando él se perdió en el camino. Es que yo puedo conocer mucho de Dios tal vez, y al igual que el rey, perderme en el camino. ¿Por qué razón? Porque dejo de amarle, porque dejo de buscarle, porque dejo de servirle, porque dejo de hacer lo que Él me ha pedido hacer. Y lo que yo entiendo que aparece en la Biblia con respecto a Dios es que a Él se le ama y se le obedece. Sin obediencia no existe la sabiduría. Conocimiento de Dios es una cosa, pero sabiduría es creerle a Dios, aceptar a Dios y vivir como Él nos está pidiendo que vivamos. No los quiero aburrir. ¿Están aburridos? ¿Quieren que me vaya? Aunque usted no lo crea, el rey tampoco quería que me fuera. Bueno, él era un poco extraño, ¿no? No sé qué intenciones tendría, pero sí les puedo decir que el Dios que él tenía en su corazón, pucha que me conquistó, pucha que me enamoró, pero fui cobarde. Fui cobarde. Tenía que volver a mi tierra. ¿Y cómo le hacía entender a un pueblo, a una nación, que había que convertirse a un Dios? ¿Cómo lo hacía entender? Y tengo que también confesarles, fallé. Preferí quedarme con el Dios de la historia del rey. Me conformé a escuchar de la historia de ese rey, del Dios de ese rey. Me faltó valentía. No fui tan guerrera. Me dio miedo volver a casa. Y preferí dejarlo como una historia en mi vida. Y por eso que no se habla de mí. Solamente un tal Jesús, ¿lo conocen? ¿Conocen a Jesús? ¿En serio que lo conocen? Oh, qué importante me siento. Él me cita en el Nuevo Testamento, pero no hablo muy bien de mí. Es que dicen que ese Dios de Salomón, que es el Dios de ustedes, es el Dios de ustedes, conoce el corazón. Y Él sabía que Él me conocía, que yo no iba a hacer los cambios necesarios para que Él reinara en mi vida. Pero tú tienes la oportunidad de ser valiente. Tienes la oportunidad de abrazar esa fe de ese Dios y de contarle a todos, sin miedo, al que dirán, cuán grande es, cuán bueno es y cuán lindo es. Como también dice una parte de la historia de los tantos libros y textos, cuán bueno es habitar
los hermanos juntos, en armonía con ese Dios. Tienes hoy la oportunidad, no esperes para mañana lo que puedas hacer hoy. No seas cobarde como yo y corre a Jesús. Tienes un problema, corre a Jesús. Te sientes débil, corre a Jesús. Te sientes sin fuerza, corre a Él. Y como dijo el rey, Él hará. Y bueno, con él aprendí una canción. Porque este hombre bien que cantaba. También coqueteaba, pero cantaba. Yo me dediqué a escucharlo a cantar. Cuando él cantaba, todos escuchábamos. Y decíamos, cada una de nosotras, las princesitas que estábamos allí, qué bueno y qué hermoso es, como decía el rey, alabar al sabio, al grande Dios, al Rey por excelencia, por el cual tenemos todo y no falta nada. No busques riquezas. Un consejo antes de irme, no busques dinero. El dinero ahoga, el dinero esclaviza, el dinero te hace perderte y olvidar que lo único que necesitamos en la vida es quererlo a Él. Él es el tesoro escondido, es la piedra angular y es el centro y el dueño de todo.